Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles, a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y este video es una continuación de un video que hice y se cortó el audio por problemas con mi cable. Pero quería sacar esos dos puntos que faltaron, porque fueron como 15 minutos que se cortó. Espero que sea edificante y no era acerca de lo que está escrito en Sofonías 3 y versículo 9. Dice, en aquel tiempo, que este tiempo el Señor se está refiriendo a un tiempo profético, man. Hermanos, es que como se desconectó el cable del micrófono en el video pasado, no se pudo ver, solo tengo que estar chequeando para que no pase otra vez. Pero anyway, en Sofonías 3 y 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Y en ese tiempo es lo que el Señor está hablando, porque en aquel tiempo habla de un tiempo profético que estamos viviendo en este tiempo, man. Desde que el Señor mandó su Espíritu Santo, como nosotros creemos, desde 1970, por ahí que el Señor empezó a revelar su nombre, a estar con nosotros por medio del Espíritu Santo, man. Para darnos lo que está escrito en Jeremías 3 y 15, que el Señor prometió también eso, porque esa escritura, como mencionamos en el video anterior, está hablando de un tiempo antes de que el Señor nos restaure, porque en versículo 18 dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a sus padres. Antes de que el Señor haga todo esto, como el Señor hizo en Egipto con nosotros, nos iba a dar su nombre, y por medio de su nombre nos iba a dar conocimiento, nos iba a pastorear. Como dice aquí Jeremías 3 y 15, dice, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esa es una promesa que el Señor dio por medio del Espíritu Santo. Por eso no tenía planeado hacerlo o sacarlo aquí, porque tengo otra lección preparada. Y una de esas escrituras es Isaías 44 y 3. Porque Isaías 44 habla específicamente en versículo 3 que el Espíritu derramará sobre la nación de Israel. Esto es prometido solamente a la nación de Israel. Y es interesante cómo lo pone aquí, porque estaba meditando ahí, regando mi césped. Y mira, vamos a leerlo y después les explico. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, una tierra seca. Dice, y ríos sobre tierra árida. Y para tú que hagas nutrir una tierra, le tienes que dar abundante agua. Tiene que ser un golpe de agua, como así lo llamo. Porque yo aquí en el terrenito donde está y hay pasto, estaba seco, pero un día se me olvidó cerrar la llave y se quedó como 3 horas el agua corriendo pues en ese espacio, y creció pasto de repente. Y después yo le echaba a otra parte del pasto o de ese pedazo de tierra seca un poco de agua, y no salía como salió en esos 3 horas de agua que se quedó corriendo. Empecé a darle golpes de agua en todos esos espacios y empezó a salir el pasto. El punto de esto es que tiene que ser, como dice aquí,
derramar agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Eso es algo grande. Ok, dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ok, y algo también que noté es que, y fue preguntas, investigación, que estaba teniendo una conversación con ChatGPT, y es que en una tierra, si no había semilla o si no había, uh, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dijo, man? Sí, si no había, como dice aquí, dice, en lo natural, una tierra árida puede estar en dos condiciones distintas. Tierra que alguna vez tuvo semilla o vegetación. Puede parecer muerta, seca y cuarteada, pero guarda semillas durmientes, raíces escondidas o esporas. Cuando llega un golpe de agua abundante, esas semillas despiertan y brotan de repente. ¿Ok? Ese golpe de agua abundante despierta esas semillas y brotan de repente. Y la otra parte o otra condición de tierra seca es una tierra donde nunca se sembró nada ni hubo rastro de vida. Ok, si no hay semilla en absoluto, aunque caiga un aguacero tremendo, no brotará nada verde. Solo se formarán charcos, barro o caerá agua, pero no aparecerá hierba espontánea porque no había nada escondido que activar. Y eso nos refleja algo en cómo es que este ministerio, lo que el Señor está haciendo, como Pablo lo llamó, el ministerio de reconciliación. Tú no puedes reconciliar algo donde nunca hubo una relación, porque eso es lo que significa reconciliación, ¿ok? Y definición, ¿ok? Dejen checo esto, o si está trabajando. Ok, la etimología de reconciliación es que es otra vez o de nuevo, con, juntamente, y ciliare, que es unir, traer junto. Literalmente quiere decir volver a unir, restablecer la relación, volver a llamar juntos a dos que estaban separados o enemistados. Ya ves, por eso es que estas promesas solamente le pertenecen a Israel. Y nosotros, como un pueblo, quedamos separados del Señor porque nosotros, ¿cómo se llama? Pecamos contra el Señor, man. Nos apartamos de la verdad. ¿Ok? Y quedamos secos. ¿Ok? Porque eso también va de la mano con Ezequiel 37, en la condición como nosotros estábamos, man. Ok, pero el Señor, a través del Señor Yahawashi, nos está restableciendo la relación que teníamos con el Padre. Ok. So era eso, man. Y esas promesas, las promesas de que los apóstoles iban a ser enviados por medio del Espíritu Santo para enseñarnos y regresarnos a la relación con el Señor, eso es todo lo que, esa es parte de las promesas que el Señor pues prometió a nosotros, man. Y una de esas es regresar el Lashawam Kwadash, el hebreo, ok, la lengua pura. Ok, ¿para qué? Para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Y partes, o un punto que estábamos mencionando acerca del Lashawam Kwadash o el hebreo, es la importancia de que los apóstoles siempre nos han enseñado. Los apóstoles a mis maestros y mis maestros nos han enseñado a mí, porque esto se repite, ok. Nosotros, todo solo se vuelve a repetir. Y nos han enseñado que tenemos que hacer estudio del hebreo, man, de palabras, ir en palabras. ¿Para qué? Para que nosotros obtengamos el entendimiento o el significado de lo que esa escritura quería decir. Y uno de esos ejemplos que saqué fue en Isaías 7 y versículo 14, que se cortó en el video, pero solo quiero hacer para clarificarlo, porque si Isaías 7 y 14 dice: por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Ok, esto sabemos que está hablando de María, ok, la madre terrenal del Señor Yahawashi,
que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, man. Pero eso regresa a nosotros perder nuestra heredad, al no tener los verdaderos nombres del Padre y de su Hijo. Pero por medio del Espíritu Santo el Señor nos ha regresado, porque el hebreo ha sido contaminado también, o más bien hemos ido perdiendo eso, porque lo que hoy se conoce como hebreo está contaminado, man. Por eso es que nosotros creemos que lo que hemos recibido por medio de los maestros de los apóstoles y mis maestros y yo, y lo que les estamos dando a ustedes es por medio del Espíritu, man, por medio de fe. ¿Ok? Hizo cuando vas a esta palabra por virgen, alright, porque si el Señor por medio de Isaías hubiera querido dar a entender que una virgen literal iba a tener un niño, entonces hubieran puesto otra palabra en vez de Ailamá. ¿Ok? Porque aquí la palabra hebreo por virgen en este caso es Ailamá, pero no significa virgen literalmente. Puede ser una virgen, ¿ok? Pero como dice aquí, palabras en hebreo por virgen. La palabra que está escrita en Isaías 7:14 es Ailamá. Y la pronunciación nosotros la creemos por el Espíritu, man, porque aquí tiene vocales. Y eso no era como nosotros lo pronunciábamos. Esto es algo nuevo y ahorita vamos a entrar en un poco de información. Ok, pero como dice aquí, Ailamá, significado literalmente joven mujer de edad de casarse. Puede ser que sea una mujer que sea virgen porque es joven, pero no quiere decir que sea virgen literal, porque como dice aquí, no enfatiza directamente la virginidad física, sino la juventud y estado de doncella. Ok, por ende puede ser virgen, pero no está dando estrictamente que sea una joven. Digo que sea una virgen, porque si hubiera querido dar a entender la escritura estrictamente por virgen, mujer que no ha conocido hombre, entonces hubieran puesto Batwalá, ok, que significa literalmente virgen en un sentido más explícito, mujer que no ha tenido relaciones sexuales, ok, y su uso en las escrituras, en muchos pasajes donde se describe a Israel como virgen o leyes que mencionan la virginidad. ¿Ya ves? Ok, eso era uno de los puntos que sacamos, man, porque con el hebreo tú puedes ir al significado puro y así estar en una doctrina, porque de eso destruimos lo que es la concepción inmaculada. Porque si no, entonces el Señor Yahabushai no se le hubiera escrito genealogía, ok, como está escrito aquí, Lucas 3:23. Dice Yahabushai mismo, y aquí dice Jesús, pero nosotros sabemos que esto es una traducción, ok. Porque antes de que sea en español era en latín, que era Jesús o Jesús, y antes de latín era en griego, que era Jesús, pero antes del griego, ok, se tradujo del hebreo, pero como no encontraron palabras o que trajeran a la escritura griega Yahabushai, lo tuvieron que modificar completamente, man. Como dice aquí, Yahabushai mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, y todo esto está hablando de su genealogía, ok, y la palabra genealogía, ahorita se las digo, ok, a ver, ¿dónde está? Aquí, lo puedo agarrar aquí. Es básicamente el origen, el estudio del origen, creo. Gen o genos, salak, hermanos. Genos, la palabra, la etimología de genealogía viene del griego, que es genos, que es linaje, raza, familia o descendencia. ¿Ok? Y logía, pues sabemos que es un estudio, una investigación. ¿Ok? El estudio, el tratado de linaje, la descendencia. Una pregunta bien básica, man.
right? Porque nosotros somos hebreos. O le pregunté, ¿de dónde se saca la genealogía en la cultura hebrea? Porque si vas a la cultura occidental te va a decir que, pues mitad de tu madre y mitad de tu padre. Y eso no es cierto, man. Right? So, como dice aquí, en la cultura hebrea, porque tenemos que entender que así es como es la vida, ¿ok? La genealogía era algo fundamental porque estaba directamente ligada a la identidad del pueblo, las promesas de Yahweh y los derechos tribales, ¿ok? Y otra cosa, man, aquí, aquí, esto te va a dar a entender, cuando lees toda la genealogía, te va a dar a entender de quién nosotros agarrábamos la genealogía, ¿ok? Cuando se menciona mujer, es para, para dar a entenderlo. Pero todo viene de un hombre, ¿ok? Del padre. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es varón. Viene de la semilla. Por eso es que una escritura que se me viene en hebreo es Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es esa palabra por simiente? En inglés es seed, que es semilla, y en el hebreo es zarai o sarai, ¿ok? Que significa descendientes, hijos, ¿ok? Semen viril. Porque literalmente el semen es una semilla. ¿Ok? Creo que es aquí. ¿De dónde se sacaba la genealogía? Por la línea paterna. La descendencia y tribu se conectaba según el padre. ¿Ya ves? Porque la madre solamente es la maceta, donde tú plantas la semilla. Es igual que como siempre usamos ese ejemplo, donde tú plantas una semilla de manzana, no va a crecer otra semilla, no, porque es la semilla la que trae todo esa información, ¿ok? Y agarra los nutrientes de la tierra, ¿ok? El padre transmitía el nombre, la herencia, la tierra, la tribu y el linaje. Si el Señor Yahabushai no hubiera sido del linaje de David, entonces no hubiera sido hijo de José. Pero ¿por qué se menciona hijo de José? Porque José era su padre biológico, según la carne. ¿Ok? Y eso se rompe desde la raíz entendiendo el hebreo y poniéndolo en contexto con nuestras costumbres, ¿ok? El contexto de nuestra cultura, ¿ok? Y otra cosa también otro punto que está sacando en Sofonías 3:9, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan en común consentimiento. Y es lo que el apóstol Gabar, en uno de sus videos recientes, él mencionó lo que Pablo estaba haciendo con Rey Agripa. Okay, Rey Agripa estaba hablando con él. Ok, como dice aquí, lo voy a leer. Hechos. Hechos 26:14. Ok, o voy a empezar desde el 12. Porque algo que estaba pasando, ¿cómo se llama? Algo que estaba pasando, ok, con Pablo y que mencionó el apóstol, es de que en Hechos 26 Pablo estaba hablando con el rey Agripa y lo hizo en griego koine o koiné. Dice, el contexto es este. Dice: Pablo había sido arrestado y llevado ante Festo, el gobernador romano. Como Agripa era experto en las costumbres y asuntos judíos, Festo lo invitó a escuchar el caso de Pablo. Dice: el idioma griego en ese tiempo era la lengua común, lingua franca, ¿okay? En todo el imperio romano oriental, al igual que hoy es el inglés, ¿okay? Dice:
aunque Agripa era rey judío bajo el dominio romano, él hablaba griego perfectamente y Pablo también, pero dice, por haber nacido en Tarso de Sicilia, una ciudad griega importante, ¿ok? Y, mucha gente en ese tiempo hablaba griego porque tenía que comerciar, ¿ok? Porque era una lengua común, ¿ok? Oficial del Imperio Romano, ¿ok? O común, perdón. ¿Ok? Dice, por eso en Hechos 26, Pablo empieza su defensa en griego, hablando directamente a Agripa con respeto y elocuencia. El texto mismo no especifica en griego, pero por el contexto histórico y lingüístico se entiende de que ese fue el idioma de la conversación, ya que era el medio normal de comunicación entre judíos helenizados, autoridades romanas y reyes clientes como Agripa. ¿Ok? Y un punto que el apóstol Gabar dijo es lo que está escrito en Hebreos 26 y 14, pero voy a empezar. Bueno, en 14 dice, y habiendo caído, ¿sabes qué? En versículo 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Como a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oía una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosés contra el aguijón. Ok, eso aquí el punto es de lo que el apóstol mencionó. ¿Por qué es que Pablo mencionó que le habría hablado en lengua hebrea al Señor Yahabushai? Pues primero porque esa es la lengua que se habla en los cielos. Porque, como dijo el apóstol, el Señor Yahabushai pudo haber usado cualquier otra lengua, ¿ok? Pero usó el hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo es la lengua que se habla en los cielos. Porque él hubiera podido hubiera podido hablar en griego, pero aquí Pablo enfatiza el hebreo porque ellos estaban hablando en griego y estaba explicando que escuchó en hebreo. ¿Ya ves? So, esos eran básicamente los dos puntos que se cortaron en el video anterior, y tengo un poquito de información acerca de lo que es. Solo voy a dar los puntos. Ustedes, hermanos, pueden hacer su investigación más extendida, porque el hebreo, ok, fue ciertamente contaminado, ok, a través del tiempo. Alright, so, como dice aquí, uno de estos es el exilio babilonio, la gran influencia aramea. Dice lo que pasó, Israel fue llevado cautivo a Babilonia, donde la lengua oficial era el arameo. ¿Ok? Dejaron el paleo hebreo y adoptaron el Ketab Ashuri, que es un hebreo cuadrado. ¿Ok? Que fue el cambio en la escritura por uno cuadrado, derivado del arameo. Dice, el hebreo bíblico siguió vivo. Los escribas lo usaban en los rollos y todavía se enseñaba en lo religioso. Ok, hasta este punto todavía lo usaban. Dice, la pronunciación, aunque se adoptó el alfabeto arameo, la forma de pronunciar el hebreo se mantuvo según la tradición. Es decir, no fue la escritura la que cambió la voz. Ya ves, solo cambió su aspecto. Alright, dice, contaminación. Los judíos empezaron a hablar arameo en la vida diaria, lo que hizo que el hebreo se escuchara menos y quedara como lengua sagrada. Ok, después pasó a la época griega y romana. Ok, lo que hizo Alejandro el Magno y después Roma, dominando la región, el griego koiné se convirtió en lengua común. Ok, muchos judíos hablaban griego en la calle y hebreo arameo en lo religioso. El hebreo mantuvo su forma tradicional en la liturgia, como en la Torah o en oraciones, pero el griego influyó en la manera de formar palabras nuevas. ¿Ok? Dice, en el término de contaminación aparecen términos griegos en el vocabulario judío y la traducción de la Biblia al griego muestra esa mezcla. Ya ves, por eso regresa al nombre Yahabushai, que en el hebreo es Josué, por una manera corta. ¿Ok? De ahí viene eso. ¿Ok? Porque en el griego se cambió a Jesús.
porque no había ninguna gramática o, regla del hebreo al griego para que se pudiera copiar los mismos sonidos como Yahawashi, ¿ok? Porque ya existía el nombre Yahawashi en el Antiguo Testamento como Josué, ¿ok? El que siguió después, el que siguió guiando a la nación de Israel a entrar a la tierra prometida después de Moisés, ¿ok? Y el Antiguo Testamento fue traducido al griego, ¿ok? So dice, sin embargo, la pronunciación hebrea original aún se cuidaba entre los levitas y escribas, ¿ok? So poco a poco fue reduciendo, man, ¿ok? So dice, la diáspora después del 70 DC. Lo que pasó, dice, con la destrucción del templo, el hebreo dejó de ser lengua hablada diaria, ¿ok? Porque después de 70 DC, man, empezó lo que Pablo habló en, ¿cómo se llama? En segunda de Tesalonicenses 2. ¿Dónde está? Como dice aquí, 2 y 3. Right? Y aquí Pablo está empezando a decir que primero cosas tienen que pasar antes de que venga el Señor. Y una de esas cosas que él estaba hablando y aclarando era que, como dice aquí, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ok, la apostasía significa una caída, una deserción. Ok, y eso fue lo que pasó en la nación. Por eso es que venimos a caer como Ezequiel 37, man. En un estado bajo. Nosotros nos apartamos donde no hubo, nadie sabía ya la verdad. Empezamos a ¿cómo se llama? Pues sí, a desfallecer, man. Nuestra heredad fue siendo quitada. ¿Ok? So, regresando aquí dice, cambio en el uso, quedó como lengua de oración, estudio y canto, no como idioma común. Ok, eso poquito a poquito, como dijimos, man. Dice, pronunciación, aquí empieza a variar según la región. Los sefardíes, que es de España, norte de África y Medio Oriente, conservaron una pronunciación más cercana al hebreo antiguo, pero fue una pronunciación más cercana, ya no fue pura. Ok, después los Ashkenazis, Europa del Este, alteraron varios sonidos. Ok, contaminación, la lengua local, la árabe, el castellano, el polaco, alemán, etc., influyó en cómo los judíos pronunciaban el hebreo. Ok, ya después del Renacimiento, ok, dice, en el siglo 19 al 20 se decidió revivir el hebreo como lengua nacional en Palestina y después en Israel. Se simplificó la gramática antigua, se inventaron palabras modernas y se tomó vocabulario de lenguas europeas. Y aquí completamente se contaminó. ¿Ok? Dice, la elegida fue la cercana, la sefardí, pero en la práctica se mezcló con el acento askenazi. Ya ves, por eso lo que hablan es un hebreo askenazi, man. Ok, dice... So, hasta aquí en... ¿cómo se llama? En Blue Letter Bible. Aquí en... esto... Las vocales y todo eso no deberían de existir, man. Deberían de ser así, mira. Así. Voy, hasta eso todavía tienen. Ok. Pero no debería de tener vocales. Porque la vocal que nosotros creemos es solamente la A y la I. Ok. So, a ver, ese era básicamente el punto, man. So como dice aquí, la pronunciación original se mantuvo en la tradición litúrgica hasta donde fue posible, pero no fue posible mantenerlo todo, man. Dice, pero el hebreo moderno ya no es puro como el bíblico. Por eso es que nosotros creemos que el Señor
iba a mandar eso para que nosotros podamos invocar el nombre de Yahweh y Yahawashi en su forma pura. Porque si no fueran esos, el Señor ya los hubiera revelado. Pero como no se ha revelado otro y nos ha revelado que esos son los verdaderos nombres, eso es lo que creemos por fe, man. Es básicamente el punto, hermanos. Espero que hayan sido edificados. Hasta la próxima. Shalom.